una evolución, porque se hablaba en una época, yo siempre me acuerdo cuando tomábamos examen y que decíamos, empezaba el alumno con, me acuerdo que era la bolilla 10, y decían, las lesiones precancerosas, no, cancerizables, bueno, y había como un problema que se nos ha simplificado bastante con esta nueva terminología. Cuando hablamos de lesión precancerosa, estábamos diciendo que el cáncer se iba a desarrollar en ese mismo sitio donde estaba la lesión. La condición precancerosa era más amplia y el cáncer se iba a desarrollar en cualquier sitio de la cavidad bucal, la cancerización de campo. En el 2007 se unificaron estos términos y se comenzó a nombrar como trastorno potencialmente maligno. En inglés es Oral Potentially Malignant Disorders. Al principio le decíamos los desórdenes potencialmente malignos y después dijeron la traducción, según los puristas de la lengua, es trastorno. Entonces nos adaptamos a decirle trastornos. Pero es para unificar la terminología. ¿A qué se llama? A partir del 2007, trastorno potencialmente maligno, a cualquier anomalía de la mucosa oral que se asocia a un riesgo estadísticamente mayor de desarrollar cáncer. Y eso es algo que tenemos que entender porque están ubicadas en la clasificación de esta terminología algunas patologías que no es que tengan algo clínico histológico particular, sino que estadísticamente, según los estudios, los reportes epidemiológicos, tienen posibilidad de transformación. Algunos datitos así que tenemos de los reportes bibliográficos sobre algunas características de estos trastornos. Sobre 22 estudios, esta publicación es de 2018, se estima que la prevalencia global es de alrededor del 5%. Eso se decía hace mucho, 5-10%. Bueno, la revisión sistemática de estos estudios habla de un 4,47-5%. Con amplias variaciones poblacionales. Previo a esta charla hablábamos recién con los chicos, decíamos, y bueno, estos estudios se hacen a lo mejor en otros países, otra cultura, otros factores. Entonces van a ser muy útiles todos los estudios que podemos hacer en nuestra región. Estos trastornos son más frecuentes en Asia y más que nada en el género masculino, por lo menos en los lugares que más reportan a estas patologías. Un grupo de colaboradores de la OMS que se reunieron en 2020, por consenso, revisaron la clasificación que existía desde 2007 de estos trastornos, recomendaron alguna nomenclatura y podemos hablar y discutir bastante sobre esto y es muy interesante. Definieron a cada trastorno, eso por ahí ayuda un poco más a la hora de definiciones clínicas, por ejemplo. Lo bueno para nosotros es que está basado en características clínicas. Le da muchísima importancia. Nosotros en nuestra Escuela Estomatológica Argentina somos eminentemente clínicos. No tenemos tanta formación en anatomía patológica y bueno, esto nos ayuda bastante. Por supuesto que se plantean áreas de incertidumbre que requieren mayor investigación. Luego de esta reunión ya ha habido no actualización de terminología, pero sí reportes que hacen algunos hallazgos o algunos aportes a lo que se publicó en 2020. Y un poco para resumir de qué se habla en esta clasificación, en este consenso, bueno, se sigue estableciendo que estos trastornos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida en cualquier parte de la boca y en el labio. Clínicamente habla de manchas, o sea, cambios en la textura, en la superficie, en el espesor, manchas que pueden ser blancas, rojas, mixtas, lesiones que pueden ser más nodulares, polipoides, verrugosas, granulares, atróficas. Habla mucho de la clínica y lo menciona al hablar de cada patología. El tamaño, la extensión de estas patologías es muy variable. Se pueden ulcerar por roce dentario o protésico. Fíjense que estamos admitiendo el roce, el trauma, de a poquito. El trauma va siendo aceptado por ahora como factor promotor, pero se pone mucho se le lleva mucho el apunte, se
tiene mucho el ojo, el foco en no dejar de lado el trauma, más allá que por ahora la UTC no esté aceptada como lesión, que es algo que nosotros venimos observando y siempre la tratamos y siempre hacemos el diagnóstico diferencial con el cáncer. Eso no quita que lo sigamos haciendo por más que no figure en esta clasificación. Porque cuando hemos estudiado, teníamos a la ulceración traumática crónica dentro de este grupo de patologías que por el momento no figura. Estas lesiones pueden tener cualquier localización, incluso pueden ser únicas o multifocales. Pueden estar estables durante mucho tiempo o acelerar rápidamente y progresar, incluso involucionar, por ejemplo, ante el control de un factor de riesgo, y ese factor de riesgo no siempre es ambiental, a veces puede ser endógeno, y bueno, hay amplios cambios, como decíamos recién, de acuerdo a factores culturales, el origen étnico de los pacientes. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo que se mencionan brevemente, este es un reporte muy interesante que publica el doctor Guarnacura-Zurilla, y si bien es de 2009, pero sigue teniendo vigencia. Él hablaba de los factores que no podemos modificar, con los que nacemos, digamos, los modificables, que son nuestros factores a los que nos inclinamos en las campañas de prevención, el tabaco, el alcohol, lo nutricional, el estilo de vida, todo eso hace el estilo de vida. Los que están más en estudio, los emergentes, como el HPV, todo lo que tiene que ver con la microbiota, la disbiosis, la inmunosupresión, el consumo de mate que se pone en juego por la temperatura del agua. Muchos factores controversiales, algunos, como mencionábamos recién, el trauma, el estado bucal deficiente, algunos con evidencia limitada, como por ejemplo la terapia de reemplazo de nicotina, que es esta sigla TRN, el alcohol en los enjuagues bucales, y esto lo he agregado, este es el esquema que propone Guarnacura-Zurilla, y yo he agregado, ¿y qué pasa con la cándida? La cándida nosotros la vemos infectando numerosas lesiones y sabemos que la cándida con sus factores de virulencia se adhiere al epitelio y genera displasia. Por eso muchas veces descontaminamos una lesión antes de tomar una biopsia, porque la cándida la puede modificar a la lesión con la displasia. Y cuando hablamos de trastornos potencialmente malignos, tenemos que tocar el tema de displasia, porque es un marcador histológico muy importante que debemos conocer cuando estamos investigando alguna de estas lesiones. Entonces la displasia, que recordemos, son cambios morfológicos, arquitectónicos dentro del epitelio, y que cuando aparece en un trastorno potencialmente maligno va a condicionar la velocidad con que nosotros tengamos que instalar el tratamiento, incluso el seguimiento de un paciente. Brevemente, para recordar, hay una displasia que afecta solo el estrato basal del epitelio y es leve, hasta una que provoca cambios en todo el epitelio hasta sobrepasar el tercio superior, y es la displasia severa. Hay una propuesta a partir de 2017, publicada en la clasificación del libro de tumores de cabeza y cuello, que propone como alternativa el sistema binario, que son las displasias de bajo grado y alto grado. Se están usando las dos, no hay como que se tendría que dejar de usar la clásica. Por ahora no hay estudios que digan que una es mucho mejor que la otra, así que digamos que se pueden mantener ambas en la utilización. Pasa que para el patólogo, si ustedes se imaginan que les dan una biopsia, un resultado les dice displasia moderada, y nosotros ¿hacia dónde nos vamos a inclinar? ¿A pensar esto no es nada, es leve? ¿O vamos a pensar que es severa y estamos más cerca del carcinoma in situ? Entonces por ahí, si nos dicen de bajo o alto grado, a los clínicos nos ayuda un poco más. Simplemente para poner de relieve cómo fue cambiando la clasificación de los trastornos potencialmente malignos, decirle que algunas patologías salieron, otras entraron, pero nos vamos a referir sobre todo a algunas que son más frecuentes en nuestra región, de las que se pusieron en vigencia a partir de 2020. Un cambio muy importante es que en el 2017, cuando se revisó la clasificación de 2007, la leucoplasia, la eritroplasia y la eritroleucoplasia eran tres entidades diferentes, mientras que ahora la eritroleucoplasia es parte de las leucoplasias no homogéneas, pero sí se le separa a la leucoplasia verrugosa proliferativa, que
tiene otro comportamiento. Y también han incorporado a la quelitis actínica, que antes estaba solamente la queratosis actínica. Y otro cambio importante es que se incorporaron a las lesiones liquenoides como una patología propia, digamos, no como parte del líquen, y a la enfermedad de injerto contra huésped. Básicamente nos vamos a referir a las que son más frecuentes en nuestra región y nos vamos a referir sobre todo a lesiones blancas, lesiones rojas y lesiones mixtas. Vamos a ver algunos otros trastornos potencialmente malignos como la esquelitis, pero nos vamos a dedicar sobre todo a estas lesiones blancas, rojas que nos generan tanta preocupación en la clínica. Vamos a comenzar con la leucoplasia, que también su concepto fue evolucionando. Primero decíamos placa blanca que no se puede desprender con el raspado y no se puede confundir clínicamente ni histopatológicamente con ninguna otra enfermedad. Recordemos que cuando el patólogo nos informa de la leucoplasia, no nos dice esto es una leucoplasia, esto es clínico. Hay cambios histológicos que nos hacen pensar que se trata de esta patología. Al concepto de 1978 se le agregó que no está asociado a ningún factor químico ni físico, excepto el tabaco, y tanto en 2007 como en las posteriores revisiones se dice que son las placas blancas, predominantemente blancas, tenemos otras combinadas también, de riesgo cuestionable, habiéndose excluido otras enfermedades o desórdenes que no aumentan el riesgo de cáncer. Es decir, un poco por exclusión también, por eso vamos a hacer varios diagnósticos diferenciales para tratar de identificar lo que es leucoplasia de lo que no lo es. En cuanto a la epidemiología de factores, lo que más conocemos es el tabaco. Sabemos que los fumadores tienen mucho más riesgo, según este reporte, 6 veces más riesgo, aunque también tenemos leucoplasias que son idiopáticas. Hay algunas que decimos, pero ¿cómo? No fuma, no tiene factor, es mujer, no tiene... Bueno, son las idiopáticas. Es más común la leucoplasia a partir de los 40 años. La prevalencia depende de dónde se estudie. Si estudiamos en India es mucho mayor a 5% y en algunos países no llega ni al 1%. La estudiamos primero porque es el trastorno potencialmente maligno más frecuente que vamos a encontrar en la boca. Puede estar relacionado con el alcohol. Se está estudiando el rol potencial del HPV en relación a la leucoplasia y bueno, como decíamos, hay gran variación geográfica en su aparición. Entonces, la leucoplasia teníamos homogéneas y no homogéneas. Nos vamos a referir a cambios en el color, en el brillo, la textura, en el espesor que tiene esa superficie y entonces vamos a poder definir a qué clasificación corresponde. Más o menos las homogéneas son esas asintomáticas que es raro que el paciente consulte. Por lo general no llega al estomatólogo porque el odontólogo la vio a la lesión y lo derivó, pero el paciente ni le molesta, porque generalmente son delgadas, planas, uniformes, a veces tienen un surcado, pero surcado, no son fisuras, y el riesgo de transformación maligna es relativamente bajo. Claro que si vamos sumando varios factores, ahí podemos tener más riesgo, pero en general no son las que más se transforman. Las no homogéneas, que tenemos una forma que es como más elevada, más nodular, no la verrugosa, o sea, la nodular son pequeñas elevaciones redondeadas, que pueden ser rojas o blancas o combinadas. La verrugosa, que realmente tiene un aspecto, una superficie ondulada. La mixta, que es la que al paciente probablemente más le moleste. La nodular y la verrugosa le puede molestar al tacto, al contacto, y la eritroleucoplasia, que generalmente se complementa a la mancha blanca con atrofia, fisuras, erosiones, al paciente le molesta. Entonces sí puede ser un motivo de consulta y el riesgo de transformación es mayor y es frecuente también encontrar displasia. ¿Será por la cándida? Entonces vamos a mencionarla varias veces a la cándida porque es muy importante en nuestro manejo terapéutico también. Perdón. Entonces vamos a hacer como un paralelismo entre algunos de estos aspectos clínicos que hemos mencionado. La leucoplasia, la clásica, es más frecuente, la asociada al tabaco, en el sector anterior de mucosa yugal, en el tercio retrocomisural.
Por lo general, bueno, tenemos la forma de mancha, que es más plana, luego puede hacer un poco de relieve y ser una placa queratótica, puede ser más uniforme o estar surcada, pero hasta acá no hablamos de eritroleucoplasia porque es una lesión uniformemente blanca. A nivel histológico vamos a tener una acantosis ligera con aumento de la queratinización. La que es más queratótica o que tiene esos aspectos como polipoides puede verse como con lesiones elevadas, con manchas blancas alternando y aumenta la acantosis y aumenta el espesor de la queratinización. Luego la verrugosa, francamente, tiene este aspecto como de superficie ondulada, irregular, más áspera al tacto, y realmente a nivel histológico hay un mucho mayor espesor en la hiperpara o hiperortoqueratinización, y también podemos ver áreas de acantopapilomatosis. La no homogénea, que es sintomática, recién decíamos, a las áreas blancas que pueden ser de manchas, o pueden ser en algunas zonas de queratosis. ¿Ustedes están viendo el puntero? Yo estoy señalando, pero no sé. Sí, se ve perfecto. Porque si no pongo el otro Sí. puntero con la flechita. También en sector retrocomisural, alternando estas áreas rojas con las áreas blancas. Acá tenemos fisura, tenemos erosión, tenemos áreas de atrofia, y muchas veces esto está asociado a una irritación mecánica crónica, que puede ser dentaria, que puede ser protésica, que puede ser un hábito parafuncional, o puede ser infectado por cándida. Entonces, la conducta clínica tiene que ser teniendo en cuenta estas lesiones, porque sabemos que al paciente le tenemos que aconsejar que deje de fumar. El tema es que si tenemos asociadas infecciones o traumas, tiene que ser tratado desde el principio también. Esto dijimos que es más frecuente en hombres. Con el aumento de consumo de tabaco también es frecuente en mujeres mayores de 40 años. ¿Qué pasa con las lesiones sublinguales? Hace muchos años, Kramer y colaboradores presentaron a la queratosis sublingual con alto riesgo de transformación en carcinoma. Posteriormente no fue confirmado con revisiones, con estudios de mayor seguimiento, entonces no se le incorporó a la clasificación a este tipo de leucoplasia como de riesgo. Sin embargo, lo que se recomienda en el consenso es que cualquier lesión blanca de piso de boca, habiendo excluido otra, por ejemplo un líquen, por ejemplo una lesión de otro origen, bueno, considera la leucoplasia y el control clínico tiene que ser detallado, exhaustivo, bien pactado los controles. Entonces, no importa que no esté dentro de las localizaciones o lo que propongan, pero sí tener en cuenta que esta lesión es de riesgo. Entonces, si excluimos otros diagnósticos, controlarla. Y esta imagen, a ver, un paciente que tiene, bueno, ya vemos un paladar de un paciente casi desdentado o con muy mal estado en su boca, que ha fumado mucho, que tiene irritación crónica, que tiene bruxismo. Fíjense lo blanco del paladar y los conductos de desembocadura de las glándulas dilatado. Se ve como este parqueteado hacia la orofaringe, una lesión queratótica. Entonces, esto tampoco está incluido en la clasificación como una entidad particular. O sea, no se habla en ningún momento de la paratititis nicotínica. Pero, me pregunto, ¿no tenemos que prestar atención a estas lesiones? Y sí, este es un paciente que a lo mejor no tiene la leucoplasia retrocomisural, pero tiene estas características. En nuestra región no se da el hábito de fumar invertido, pero sí el hábito de fumar invertido es un trastorno potencialmente maligno. Entonces, prestar atención a estas lesiones, por más que nos tenemos que salir de esas pautas que nos dan las clasificaciones. Algunos criterios que nos ayudan al diagnóstico clínico. Vamos a ver primero criterios para el diagnóstico clínico de leucoplasia y después nos haremos referencia a lo que nos tiene que guiar para pensar que esa leucoplasia se puede transformar con más facilidad que otra. Entonces, decimos una mancha o una placa predominantemente blanca que al pasar la gasa, y no la pasamos una vez, a veces hay que pasar varias veces la gasa, y no se desprende. Las homogéneas van a ser más circunscriptas, bordes mejor definidos, y pocas veces no podemos precisar bien esos límites. Mientras que la no homogénea
es mucho más desprolija en sus bordes, que son más difusos, tiene componentes rojos, componentes más elevados, más nodulares. La persistencia, bueno, si nosotros vemos una leucoplasia, tenemos que advertir al paciente que deje de fumar, entonces vemos si esta lesión persiste o no. Y nos va a ayudar mucho el diagnóstico diferencial con otras lesiones, ¿no? Cuando nosotros evidenciemos que hay trauma, irritación mecánica crónica en la zona, y que una vez eliminado ese trauma, la lesión desaparece, eso no era una leucoplasia. Cuando estiramos la mucosa y la lesión tiende como a desaparecer, eso tampoco es leucoplasia, eso a lo mejor es un leucoedema. Mejor vemos un paciente muy fumador y que vemos toda la mucosa blanca, pero si estiramos y eso se diluye, desaparece, es un leucoedema, no es leucoplasia. Y ahora vamos a este tópico que dice diagnóstico clínico excluyendo otras lesiones. Vamos a ver algunas de las tantas lesiones que podrían parecerse a una leucoplasia. ¿Vamos bien? Perfecto, Rosana. Vamos muy bien, no hay preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta y quiere habilitar el micrófono. Sigue estando la gente ahí, se fueron, no sé. ¿Están? Bueno. No estamos, excelente, excelente. Bueno, gracias, porque yo no los veo, porque si abro la pantalla me tapa lo que estoy mostrando y me pierdo un poquito, entonces no los puedo ver. Bueno, vamos a ir excluyendo algunas otras lesiones que son similares a la leucoplasia. Vamos a hablar de esta lesión que recién les decía, la queratosis friccional, queratosis de reborde, que en algún momento decían leucoplasia traumática. No, no es leucoplasia. Esto es un paciente que fuma, miren la mucosa despulida, no tiene el brillo normal, y acá en la zona desdentada tiene un área de placa queratótica. ¿Pero por qué? Porque tiene el antagonista y el tabaco favorece la queratinización y, digamos, mastica con el reborde. Entonces, esto es una queratosis friccional, no es una verdadera leucoplasia. Recién vimos una lesión muy parecida en la retrocomisura. Este es un paciente fumador que tiene diabetes, que usa prótesis removible superior e inferior y tiene esta lesión blanca que yo le veo y digo, oh, hay una leucoplasia, pero lo primero que hago es pasar una gasa recordando la definición de leucoplasia. ¿Y qué veo? Que sale esa placa blanca, es una pseudomembrana, no es una verdadera placa, y desaparece y deja un lecho ligeramente eritematoso. Esto se trata de una candidiasis pseudomembranosa. Luego, una lesión ubicada en borde de lengua, que suele seguir una distribución como en cartón corrugado, que en general de blanco opaco, son placas queratóticas, no son lesiones verrugosas, en algún sector más mancha, en los bordes de la lengua puede ser bilateral. Y se trata de una leucoplasia, sí, pero leucoplasia vellosa que no tiene nada que ver con los trastornos potencialmente malignos y que responde al virus de Epstein-Barr. Con su compañero dentro de la clasificación de trastornos potencialmente malignos, el líquen. Siempre hacemos diagnóstico diferencial líquen y leucoplasia. En el líquen nos ayuda mucho el dibujo, la distribución, que es bilateral, muchas veces simétrico. Lo vamos a buscar en la mucosa yugal tercio posterior, aunque puede ubicarse en casi todos los sitios de la boca, menos frecuente en paladar, que hace estas manchitas blancas que a veces ya las vamos a ver en detalle, más anulares, más reticulares. Entonces, diagnóstico diferencial lo hacemos con la clínica primero y luego podemos acudir a la anatomía patológica, pero en principio tenemos muchas diferencias clínicas. Acá también vemos amalgama y nos cabe el diagnóstico diferencial con otra lesión, que es la lesión liquenoide, que cuando nosotros la vemos en relación a un metal, por ejemplo, eliminado ese metal, la lesión desaparece, ya nos vamos a referir más adelante, se trata de una lesión liquenoide, no es un líquen. Esta lesión tan extendida en borde lengua y que va hacia piso de boca, se trata de una necrosis química, una injuria química. En este caso, esta paciente consumía caramelos fuertes, no voy a decir la marca, pero caramelos muy fuertes y se los dejaba
en la mucosa y le provocaban estas lesiones. Además consumía las bebidas muy calientes, entonces esto simplemente es una injuria química, no es una verdadera leucoplasia, esto cede inmediatamente controlado el factor. Otras lesiones que pueden confundir, por ejemplo, son estos injertos de piel en pacientes que reciben cirugías muy extensas, como esta paciente que ya vamos a ver más adelante, y también adoptan este color blanquecino, pero esto no es una leucoplasia. Esto que vemos a la derecha es el nevo blanco esponja, que es un tipo como se le puede llamar de leucoplasia, pero que no es adquirida, es congénita, y se trata de un trastorno que es autosómico dominante, muy frecuente en la mucosa yugal. La mucosa se desprende como en colgajos, puede darse en otras localizaciones, son lesiones húmedas, y el paciente lo tiene desde siempre. Esto no requiere un tratamiento porque es una lesión benigna, pero sí un buen control de la irritación mecánica crónica para evitar que esas lesiones se traumaticen aún más. Naturalmente se van a desprender. Evitemos el trauma sobreagregado. Y como yo en esta placa le estoy mostrando muchas lesiones que nos ayudan al diagnóstico diferencial con leucoplasia, pero si yo les muestro solo esta lesión blanca, pasa una gasa y no sale, en tercio posterior del borde de lengua, que podría ser alguna de las leucoplasias idiopáticas, pero en el contexto de ver otras lesiones como estas pápulas, en la punta de lengua, en cara ventral, o estas otras lesiones fisuradas en borde de lengua, acá alcanzamos a ver una en paladar, esto es más fácil hacer el diagnóstico por la multiplicidad de lesiones. Un poco este algoritmo nos guía para el diagnóstico y la conducta en la leucoplasia, en la conducta clínica. Entonces, disculpen que está en inglés, pero se entiende bastante bien. Es una placa blanca que nosotros, excluyendo alguna de estas patologías que vimos recién, alguna condición de las que vimos, basados puede ser en la historia clínica o en la descripción de las lesiones, hacemos el diagnóstico provisorio de leucoplasia, un diagnóstico clínico. Lo tenemos que confirmar con la biopsia. La biopsia puede excluir otras patologías o puede confirmarnos la leucoplasia. ¿Qué nos va a importar mucho saber a partir de esa biopsia si la leucoplasia tiene o no displasia? Vamos a retomar esto luego, cuando hagamos otros diagnósticos diferenciales y cuando veamos el manejo de estas patologías, pero un poco nos va a guiar cómo proceder con las leucoplasias. Ahora, a veces son necesarias varias zonas de biopsia, entonces lo que tenemos que ver es cómo seleccionamos ese sitio de biopsia. Son muy útiles las fotografías, también nos podemos valer, o sea, es bueno si podemos trabajar en equipo para decidir bien el sitio de biopsia. Por supuesto tenemos que palpar para descartar que haya alguna transformación, podemos usar tinciones también, pero es importante que hagamos más de una biopsia porque puede que justo tomamos la muestra en un área que no tiene displasia, nos quedamos tranquilos y resulta que muy cerquita puede existir. La leucoplasia es el trastorno potencialmente maligno más frecuente y se transforma frecuentemente. Fíjense que este paciente tenía todos los factores clásicos de riesgo, un paciente muy fumador, también consumía alcohol, también vino, bebida blanca, cerveza, retenía el humo debajo de la lengua y bueno, hizo 2 áreas de transformación en este sector y aquí en esta área que vemos blanca y roja. ¿Ven? Lesiones blancas, algunas más planas, más manchas, queratosis, áreas verrugosas, áreas erosivas, alternando, haciendo estas áreas de eritroleucoplasia que mencionábamos. Y esta lesión también es a partir de una leucoplasia que se transforma en un paciente muy fumador, con trauma, y se estima que entre un 6, según algunos estudios, casi un 7%, y otros autores hablan que la totalidad de las leucoplasias se infectan con cándida. En los estudios de seguimiento de estas leucoplasias infectadas por cándida se encontraron distintos porcentajes de transformación que van desde el 2,5, o sea, muy baja, hasta casi un 30%. Entonces, prestar atención al trastorno potencialmente maligno más un factor que está un poco subestimado, pero que no debemos desconocer.
En esta revisión sistemática del grupo del profesor Aguirre Urizar, ellos hicieron una revisión y metaanálisis de los últimos 5 años, esta es una publicación de 2020, donde se evaluaban los artículos que mencionaban transformación maligna de leucoplasia asociadas a qué factores. La transformación global que encontraron es de 9,8%. El seguimiento de estas leucoplasias hasta que se transformaron es muy amplio y muy variable, el rango desde 1,8 años hasta 21,6 años, es decir, menos de 2 años hasta un tiempo muy largo. Entonces es muy variable el tiempo que le lleva a una leucoplasia para transformarse, pero bueno, el promedio es de 3,2 de tiempo que le lleva para transformarse. ¿Dónde encontraron más en estos reportes? En las mujeres, en las formas no homogéneas, las localizadas en lengua, las que tenían displasia, y no encontraron, miren esto, no encontraron relación tabaco-alcohol. Nuestras leucoplasias, las más frecuentes, o por lo menos eso es lo que veíamos antes, asociada al tabaco. Y ahora estamos viendo también en mujeres que no tienen los factores clásicos. Entonces, estar siempre pendientes y revisar bien a todos los pacientes y seguir bien a todos los pacientes. Como decíamos, hay variaciones de acuerdo al área geográfica. En los países occidentales se ven más en borde lateral de lengua y piso de boca. En Japón una cosa muy extraña, las leucoplasias gingivales, y en Asia se ve más en la mucosa yugal y fondo de surco. Esto también tiene que ver con los hábitos de masticación o de consumo del tabaco también que tiene cada región. Vamos a hablar ahora de una entidad que se ha separado y muy bien de la leucoplasia clásica, que es la leucoplasia verrugosa proliferativa, y acá me detengo un segundito. El término también se ha discutido bastante, porque claro, vemos un paciente por primera vez y el paciente no sabía que tenía la lesión, entonces yo ¿cómo puedo dar el nombre en ese momento de una leucoplasia proliferativa? Es una cuestión evolutiva. Y puede que esta leucoplasia verrugosa no sea verrugosa y presente otras lesiones. Entonces, un término que se discutió, sin embargo, en el consenso se reafirmó el uso. ¿Por qué? Porque está muy popularizado, muy utilizado. Hay muchos reportes que hacen mención de esta patología. Por más que se discuta, pero se mantiene o se recomienda mantener esa terminología. Esta leucoplasia es multifocal. Puede ser verrugosa, aunque ya vamos a ver otros ejemplos de que no lo son. Tiene características clínico e histopatológicas muy cambiantes. Persiste, progresa, muy recurrente y con una alta tasa de transformación. Algunos autores dicen que todas se transforman, otros autores dicen que del 70 al 100% se transforman, y una revisión sistemática de 2020 de Yoka y colaboradores habla de un 50% de estas lesiones que se transforman. Es decir, estamos hablando, fíjense recién la cantidad de leucoplasia que se transformaban, y no estamos viendo que la verrugosa proliferativa es mucho más frecuente su transformación. Entonces es una forma muy, muy agresiva y bien diferente de trastorno potencialmente maligno. Y bueno, decíamos que las lesiones son multifocales, hay criterios clínicos para su diagnóstico. También acá estamos viendo una paciente que nosotros la seguimos en la evolución y primero tenía lesiones que estaban separadas, luego las lesiones coalescen, se unen y se van extendiendo, por ejemplo, hacia paladar blando, hacia la orofaringe, algunas se van elevando y haciendo más verrugosas, van a fondo de surco, van a mucosa yugal, se van extendiendo. Puede haber muchos focos o puede haber una lesión que se extiende por continuidad a las áreas adyacentes. En este paciente también veíamos la localización en encía, que es muy frecuente, encía, reborde y paladar es muy frecuente, y lengua al comienzo suele no ser muy frecuente, pero luego es un área bastante afectada. Miren cómo la lesión se extiende como pañuelo, son lesiones que pueden ser húmedas y que van adquiriendo este aspecto en algunos sectores un poco más verrugoso.
O esta otra lesión que es más plana, bilateral, van a tender como a unirse en el centro y se van extendiendo. Les muestro el caso de esta paciente de 87 años que había sido derivada por su odontólogo para realizar prótesis removibles, sin factores de riesgo clásicos. Así estaba en 2013 con algunas lesiones tenues, ella no las había advertido, es derivada por el odontólogo en el momento de la consulta. Hay algunos sectores más blancos, apenas tenues, con sectores rojos, se está extendiendo un poquito hacia la orofaringe. Estas lesiones en 2014 tomaron más cuerpo, se hacían más notorias, se hacen más notorias. Por supuesto, estas lesiones se van biopsiando, cuando no son tan extendidas uno las va operando, las va analizando el grado de displasia que van teniendo. Acá ya esta lesión se iba elevando más, también esta lesión fue biopsiada. Estamos viendo que en el maxilar inferior en 2013 prácticamente no había lesión, aparece en 2014 en reborde, una localización muy frecuente. Miren en 2015, miren qué rápido evolucionó a lesiones más verrugosas, más extendidas, más generalizadas. Ahora, decíamos que es discutible el término verrugosa, y sí, porque ya hemos visto, hay ejemplos de lesiones que no son verrugosas. Entonces, le decimos leucoplasia al inicio, pero luego en el seguimiento vemos que es proliferativa y tiene algunas áreas verrugosas. Algunas lesiones son planas, homogéneas, y otras áreas son combinadas con sectores rojos, y decíamos que al principio puede parecer a un líquen. Miren esta paciente que nos consulta en 2019, también derivada por su odontóloga que le estaba haciendo prótesis nueva, una lesión fundamentalmente en cara ventral de lengua, que pierde el brillo en este sector, se está elevando como una placa queratótica, pero mayormente es mancha, hacia piso de boca, se extiende hacia atrás. Miren en piso, la zona de carúnculas también, vemos lesiones que se estaban elevando. En otra vista vemos que las lesiones son bilaterales, aunque más afectado este lado. Decidimos la toma biópsica de tanto el área de piso como el borde de lengua, y en ambas muestras nos dan hiperparaqueratosis con signo de displasia moderada. Entonces, esta paciente era fines de 2019 y pudimos hacer un control donde respondió bien a la biopsia. Recomendamos adaptación de las prótesis, reposo protésico porque estaba usando una prótesis que no estaba bien adaptada, que disminuyera la temperatura del mate, y la citamos a control en 2020. Bueno, 2020, se imaginan, la paciente no retornó en 2021, tampoco en 2022, y se mantuvo haciendo buches de bicarbonato, vinagre, bueno, y regresó con esta lesión, que ya no es solo blanca, sino que alterna con sectores rojos, erosivos. Esta lesión ya es de mayor riesgo. Inmediatamente este año hicimos una nueva biopsia, hicimos una tinción, nos ayudamos también para guiarnos, palpamos, no era consistente, pero nos dio displasia grave. Entonces, esta paciente, ¿qué tenemos que hacer? Operar esta zona. A veces vamos sacando por sectores, se puede hacer cirugía convencional, ahora tenemos la posibilidad del láser que mejora la cicatrización, la recuperación. Y una cosa muy importante, a esta paciente le tomamos material para hacer un estudio micológico directo y cultivo, y estaba positivo tanto el directo, pero sobre todo el cultivo. También analizamos factores de virulencia y tenía una gran cantidad de estos factores. Entonces, esta paciente tiene mucho riesgo, tiene una lesión que es una leucoplasia verrugosa proliferativa, que está infectada con cándida, que tiene una displasia grave. Entonces, probablemente, previo a la cirugía, hagamos otra biopsia y ya nos dé algún área de carcinoma in situ. En cuanto a los criterios diagnósticos de la leucoplasia verrugosa proliferativa, hubo criterios publicados en 2010 por Cerero, La Piedra y colaboradores, y son criterios recomendados por Vila y colaboradores, que es de 2018.
Es difícil para los patólogos y sobre todo para los patólogos el diagnóstico de esta lesión. Nosotros lo controlamos y vemos su carácter evolutivo, cambiante. Es difícil también establecer las regiones, la zona donde vamos a hacer la biopsia. Es difícil establecer hasta dónde opero, cuántas veces tengo que operar, necesito muchas biopsias. Hay estudios que dicen que los pacientes que hicieron la transformación recibieron en un promedio 6 biopsias antes de la transformación. Entonces, bueno, estos criterios hablan de que las lesiones de leucoplasia verrugosa proliferativa son blancas o queratóxicas y pueden ser lisas, fisuradas, verrugosas, blancas, rojas y pueden o no estar ulceradas. Y menciona que puede haber múltiples lesiones que no estén contiguas, como vimos en algunos pacientes, o una única lesión que abarque hasta 4 centímetros, más de 4 centímetros, perdón, en una sola zona, o una única lesión mayor de 3 centímetros que afecte zonas contiguas. Es decir, vamos sumando criterios para llegar al diagnóstico clínico de esta patología, que cuando la controlamos progresa en el tiempo y puede tener múltiples focos. Y bueno, esto patológicamente es muy variable, puede tener desde nada de atipía y apenas una hiperparaqueratosis, o tener un alto grado de displasia, o puede tener ya progresar a carcinoma verrugoso o carcinoma de células escamosas. Tiene, para mayor confusión, un infiltrado linfohistocitario muy similar al infiltrado liquenoide en banda. Entonces, al principio el patólogo le puede hacer dudar si esto es un líquen o una leucoplasia verrugosa proliferativa inicial. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para el manejo clínico de estas lesiones? Estricto control. Yo me inclinaría más cada 3 meses que cada 6. Biopsias periódicas y sobre todo ante cambios clínicos. Al patólogo le sirve mucho que le enviemos una foto adjunta al protocolo anatomopatológico. Si encontramos que hay displasia de bajo grado, bueno, y la lesión no es muy extendida, podemos extirpar todo. Si es muy extensa, hacer estas biopsias periódicas. Y bueno, cuando mandamos biopsias excisionales, pedir sí o sí el informe de los márgenes. Acá vemos algunos ejemplos de transformación maligna de leucoplasia verrugosa proliferativa en reborde, en encía. Este paciente también tenía lesiones en mucosa yugal, áreas blancas y rojas, y acá hizo la transformación a carcinoma de células escamosas. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. No hay preguntas en el chat. Bueno. Podemos igualmente, nuevamente, si quieren habilitar los micrófonos. Seguimos entonces. Vamos a hablar del líquen plano. Recién decíamos que tiene características que son más fáciles para el diagnóstico clínico. Hace estas lesiones bien características. Es un trastorno mucocutáneo. A veces cuando diagnosticamos líquen nos olvidamos de hacer la derivación al dermatólogo para que también evalúe la presencia de lesiones en piel. Esas lesiones en piel que eran como papulares, pruriginosas, en zonas de roce, podemos preguntar al paciente, algunos ya viene con el diagnóstico dermatológico, pero si no, conviene la derivación. Es un trastorno inflamatorio crónico. La etiología no está totalmente definida, tenemos factores predisponentes asociados. Son lesiones que están muy vinculadas a una cuestión emocional y que en función de eso también van haciendo algunos cambios. Clásicamente son lesiones blancas y algunas veces se acompañan de otras lesiones elementales. Decíamos recién, con frecuencia encontramos más de una localización, la más frecuente es tercio posterior de mucosa yugal y tiene una histología propia, característica, con una gran respuesta de linfocitos en el tejido subyacente inmediato al epitelio. ¿Qué se sabe de la epidemiología del líquen? Que en un estudio de prevalencia mundial sobre 66 reportes bibliográficos, la frecuencia del líquen es baja
a nivel mundial, un poquito más alta en Sudamérica, un 1% global, y nosotros estamos alrededor del 2%. En cuanto a la edad, aumenta el riesgo a partir de los 40 años, se sigue dando más en mujeres, un 65%, es poco frecuente en adolescentes y niños, aunque se describe más en niños descendientes de asiáticos. Decíamos recién que no se conoce la etiología, hay algo autoinmune, subyacente, una reacción mediada por células T probablemente, algo desencadena, algún factor endógeno y el exógeno puede colaborar, desencadena una reacción que provoca daños a los queratinocitos. Se sigue estudiando el factor causal, pero no hay una definición por completo. Lo observamos mucho en pacientes con personalidad especial, porque si decimos estrés, por ahí, ¿quién no estaría estresado? Pero una personalidad especial, particularmente personas que tienen una adaptabilidad a las circunstancias difíciles muy especial, personas tal vez con alguna alexitimia, con dificultad de verbalizar o expresar lo que sienten, que se sobreadaptan por ejemplo, a la situación familiar como sostén para que el resto de las cosas funcionen. Entonces, esta charla, si bien conviene tener un terapeuta para afrontarlo, pero cabe tenerla con el paciente para detectar posibles factores causales o factores asociados. Pero no está establecida directamente una causa-efecto. Y sí se la vincula con enfermedades como hipertensión, diabetes, trastornos hepáticos, particularmente hepatitis C, y algunas vitaminosis, especialmente hipovitaminosis A. Y bueno, nosotros estudiamos el líquen y decíamos líquen típico y atípico, y básicamente no se menciona así en la literatura internacional, pero a nosotros nos guía bastante, porque básicamente los típicos son las formas asintomáticas, que cuando nosotros lo vemos al paciente le decimos, bueno, esto está bien, no tiene tanto riesgo de transformación. Recuerden que los pacientes van a ir a investigar qué es el líquen y lo van a ver dentro de las potencialmente malignos, entonces hay que tranquilizarlo al paciente. Incluso algunas veces a las lesiones muy asintomáticas o bien típicas no las biopsiamos. Si me preguntan a mí, yo prefiero tener la biopsia para el diagnóstico, pero a veces eso al paciente le genera más estrés, y si es un líquen típico podemos esperar. Pero las formas sintomáticas que se acompañan esta lesión blanca, reticular, en el lecho, anular, papuloide, está acompañada de una placa queratótica, o está acompañada de una erosión, o está acompañada de una ampolla. Bueno, son lesiones más ruidosas, y el paciente puede consultar por eso. Se da más en tercio posterior de mucosa yugal, se puede dar en encía, en lengua y en labio. Lo más infrecuente es el paladar duro. Vamos a ver algunos ejemplos de un líquen ampollar, que deberemos diferenciar de otras lesiones ampollares. Lo que nos ayuda al diagnóstico es este dibujo que es una mancha blanca por la queratinización y que tiene como un aspecto irradiado. Acá estamos tomando el techito de esta ampolla, que es muy sangrante, que se desgrana, que no nos indicaría que se trata, por ejemplo, de un pénfigo. Fíjense que más allá del factor predisponente general, hay factores locales que contribuyen a que estas lesiones se mantengan. Entonces la placa, la cándida, el trauma, los metales, debemos controlarlos para atenuar esta respuesta inflamatoria de esta enfermedad, que de base ya es inflamatoria. A veces vemos atrofia de papilas en lengua, que no es una atrofia como la de la cándida, que es roja, sino que tiene lesiones blancas. Lesiones como más de un aspecto queratótico, pero con esas lineecitas que van acompañando. Lesiones en encía, el líquen de encía también es muy frecuente. Ver la mancha blanca, buscar en otra localización. Sabemos que también existe un líquen que es el pigmentógeno y se da más en personas de tez más oscura. Y bueno, este es un reporte que habla de los tipos más frecuentes de líquen. El reticular es el más frecuente, por suerte, que es el más asintomático y el de menos posibilidad de transformación, seguido del papular, seguido del tipo atrófico y tipo placa, menos frecuente el ampollar, es la forma clínica que menos se presenta. Y la forma erosiva ulcerativa, un 9%, pero la más frecuente es la manchita blanca y la forma atrófica acompañando.
¿Qué criterios clínicos vamos a seguir para el diagnóstico del líquen? Bueno, lesiones bilaterales, predominantemente mucosa yugal tercio posterior, es raro tercio anterior, pero puede extenderse, características en forma de red y puede tener o no otras lesiones asociadas, se da más en adultos, se da sobre todo en mujeres, asociado a esta personalidad que mencionamos, ver los factores locales que pueden estar irritando y en general los pacientes con líquen tienen un estado bucal bastante bueno porque son personas que en general se cuidan mucho, son autoexigentes. No es 100% esto, pero en general tienen un buen cuidado o ustedes les dan las indicaciones y ellos las van a cumplir. ¿Y qué criterios histológicos existen para su diagnóstico? La presencia del infiltrado en banda, la degeneración hidrópica en las células basales y la apoptosis de los queratinocitos. Acá vemos algunas imágenes de un infiltrado inflamatorio, yuxta epitelial, bien pegadito al epitelio, del líquen. Puede haber acantosis, degeneración en las células basales y estos queratinocitos en apoptosis llamados cuerpos de Sivate. Este es un reporte que tuve oportunidad de publicar con el doctor Fabio Alves del Hospital Camargo y su grupo de colaboradores, porque nos llamó la atención una paciente de 12 años que fue a la consulta estomatológica en el hospital y presentaba estas lesiones blancas, lineales, en tercio posterior de mucosa yugal y encía, estas otras lesiones blancas en dorso de lengua, también en borde y cara ventral, que en principio las diagnosticamos como lesiones liquenoides. Ella estaba bajo tratamiento de ortodoncia. Una paciente sana, sin ninguna medicación sistémica. La paciente fue removida la ortodoncia, que era con brackets de metal. La lesión no remitió, al contrario, progresó, y bueno, los cambios histológicos nos indicaron que se trataba de un líquen. Publicamos este caso y ahora este año, en el curso de la SOBEP, me encontré con el doctor Fabio Alves y me contó que esta pacientita ahora ya se recibió de médica, que está muy bien, que las lesiones remitieron bastante, que sigue haciendo controles, pero el líquen se mantiene como líquen típico. Así que fue una gran alegría saber que sigue en control, porque en ese momento dudamos mucho entre líquen y liquenoide, pero bueno, seguimos pensando que se trataba de un líquen. Si bien no es frecuente, pero se los quería compartir. Y bueno, también hacemos diagnósticos diferenciales, algunos, como ya vimos con la leucoplasia, líquen y leucoplasia retrocomisural en un paciente fumador, una lesión bien retrocomisural que no tiene las líneas de líquen, o esta lesión ampollar que no se acompaña de los dibujos típicos de líquen. Si bien la mucosa está blanca, leucodematosa, esto es un pénfibo, acá estamos tomando el techo de la ampolla que es consistente. Esta lesión que estaba generada por el trauma más el metal, acá hicieron la extracción, no está repuesto el elemento, y este gancho traumatizaba y provocaba esta lesión, que podemos decir que sería una reacción liquenoide más trauma. Otro diagnóstico diferencial que podemos hacer con el líquen es el lupus eritematoso. Es muy similar clínicamente, no es tan frecuente. Esto es una paciente de 30 años, este no es un caso propio, lo derivó la odontóloga, pero la paciente ya tenía el diagnóstico de lupus a nivel sistémico y presentaba estas lesioncitas similares al líquen, traumatizadas, erosionadas. Esto, si uno lo ve y no sabe que la paciente tiene lupus, puede pensar también en una reacción liquenoide, en leucoedema por trauma, indentaciones, pero tiene estas lesiones de labio, estas lesiones con descamación, eritema, atrofia, que son típicas del lupus. Y el lupus también es uno de los trastornos potencialmente malignos que está incluido en la clasificación. Y ahora les muestro esta imagen de una paciente que vimos en la cátedra, y la verdad que en ese momento dimos un diagnóstico, y ahora creo que lejos de tener más claridad, no sé si tengo más confusión con el diagnóstico o es una conjunción de diagnósticos, porque esta paciente tiene lesiones que podrían ser de líquen en placa, queratótico, una placa queratótica, porque hace algunos dibujos, pero también podría ser una leucoplasia verrugosa proliferativa si
si en la evolución hizo esta lesión. Y tiene esta lesión que parece una leucoplasia, porque va más hacia la retrocomisura, pero tiene estas lesiones irradiadas como de líquen y tiene una erosión en este sector, mucho eritema, y tiene metales. Entonces, esto puede ser una leucoplasia verrugosa proliferativa. Es un líquen que evolucionó, es un líquen más metal, es una reacción liquenoide, una lesión liquenoide. Bueno, sea cual sea el nombre de la patología, y a eso quiero llegar, que a veces uno está pensando si es esto y si es lo otro, es la conducta clínica que tenemos que aplicar. Acá, en este paciente, hay que hacer biopsia para diagnóstico, por supuesto, pero hay que eliminar o remover estos metales, mejorar estas obturaciones, ver qué pasa con la placa, ver si hay cándida, ver si hay otras lesiones. Es decir, la conducta clínica podría ser similar por más que se tratase de cualquiera de esos diagnósticos. En el chat hay preguntas, porque veo que hay como 5 o 6. No, la doctora Joana de la Guarda pregunta por tratamientos locales. Bien, bien, perfecto. O sea, doctora, ¿te referís al líquen, a la leucoplasia? Porque en la leucoplasia, fundamentalmente, la que está asociada al hábito de fumar, le vamos a indicar la cesación del tabaco y vamos a controlar factores irritantes. Ahora vamos a ver lo que hacemos con el líquen y las liquenoides. Si damos tratamiento tópico, vamos adelantando un poquito, fundamentalmente queremos eliminar lo irritante local, lo que sea lo odontológico, protegiendo la mucosa con placas. Ahora vamos a ver un caso bien ilustrativo donde hicimos un poco de todo eso. Acá remover el metal, reemplazar esta obturación por algo mejor, incluso una que no tenga metal para ver si no es una respuesta. Cuando hay lesiones erosivas, damos corticoide tópico, no para las lesiones típicas, las lesiones para las manchitas no. Podemos indicar baños de manzanilla cuando hay estados inflamatorios. Indicamos algunas cremas con vitamina A, pero bueno, eso requiere un tratamiento como más largo, pero sí, cuando el paciente está sintomático y con lesiones inflamatorias, damos corticoides. No sé si respondo la pregunta de la doctora, si era exactamente eso. Roxana. Sí, sí. Roxana. Es lo que quería saber con corticoides. Gracias. Perfecto. Perdón, Haciendo... usamos clobetasol, hacemos preparar en hora base al 1%. A veces, cuando no hay un lugar para prepararlo, puede ser una que sea para la piel, de estas que tienen también antifúngico y antibacteriano, y viene bien, y lo usamos en boca sin problemas. Sí, Pablo. Yo quizás en esto, bueno, es súper clara la exposición, y seguramente coincidís en un punto que me voy al principio de la charla. Vos dijiste que todos los que practicamos esta disciplina, los que ejercemos esta disciplina, reconocemos el principio de la clínica en la Escuela Argentina de Estomatología, ¿no? O sea, la Escuela Argentina de Estomatología nos impone un método de trabajo, una metodología de trabajo que sienta las bases en el diagnóstico semiológico, es decir, el diagnóstico de las lesiones elementales. Yo quiero aprovechar la oportunidad, más allá de que vos estás muy bien ofreciendo a los colegas las pautas de tratamiento local, decirle a los colegas que para iniciar los tratamientos es fundamental reconocer la semiología y la orientación del diagnóstico. Han visto todos la cantidad de diagnósticos diferenciales que la doctora ha planteado, incluso dentro del mismo líquen, lo que son los estados de remisión, donde hay lesiones blancas, a los estados de exacerbación, donde el líquen básicamente se vuelve rojo, ¿sí? Por atrofia, erosión, ampolla, pero tenemos que estar muy seguros de que lo que vamos a tratar tiene nombre y apellido. Porque si no, vamos a incumplir con uno de los principios básicos de la medicina, que es dañar, que es la iatrogenia, por no reconocer o por no tener claro la patología. Yo te pido disculpas por esta interrupción, pero creo importante que quien va a recetar un corticoide local o una vitamina o un antimicótico, lo esté haciendo con conocimiento de causa del el nombre y apellido de aquello que está tratando.
para evitar incumplir esa norma, ¿no? Que estaba, yo creo que vos coincidís absolutamente. Sí, por eso me referí tanto al control del trauma primero, el control de la cándida, cambio de metal, o sea, todo lo odontológico que podemos hacer. Si aún así persiste la lesión y el paciente está muy molesto, le podemos dar corticoide tópico, pero poco tiempo. Sean exagerados en acotar la terapia con corticoides. Dígale al paciente no más de 5 días. Que el paciente a lo mejor lo va a usar, pero establecer bien, le doy esta crema, ¿hasta cuándo? No, poquitos días, hasta que se le calme esa erosión. Entonces es muy importante y te agradezco la aclaración, Pablo, porque refuerza lo que incluso vos recordás seguramente al doctor Lanfranchi decir, no es lo mismo explicarle al paciente colocarse una crema en la piel que colocarse una crema dentro de la boca. Yo me acuerdo que en los encuentros era quizás tema de 10, 15, 20 minutos de charla, cuando él decía, hay que entrenar al paciente en la consulta de cómo colocar la medicación, porque no es lo mismo en la boca, porque a veces falla, no porque no esté bien indicado, sino porque el paciente no coloca, no hace la curación como corresponde. Exacto. Fumado la saliva, el trauma, Claro. entonces sí, es muy importante también lo que estás señalando. ¿Alguna otra pregunta había? Y Manuel pregunta con respecto al fumador invertido, si es igual que el fumador pasivo. No, fumar invertido es lo que se usa yo no puse imágenes de eso porque como no es de nuestra región, y Manuel, se trata de los que fuman con la brasa hacia adentro, que eso es común en algunos sectores de Latinoamérica. De hecho, la doctora Villarroel, que la deben conocer, ella tiene mucha experiencia en sus pacientes. El paladar se ve totalmente elevado, papuloide, color marrón. Fuman con la brasa hacia adentro. Eso es fumar invertido. El fumador pasivo es quien recibe el efecto del tabaco sin consumir tabaco. Y el fumar invertido está dentro de las clasificaciones. ¿Perdón? No hay más preguntas, perdón, que interrumpimos. Bien. No, por favor. Bueno, no sé si le respondí, Manuel. Cualquier cosa me vuelve a escribir. Perfecto, podemos continuar. Bien. Bueno, y hoy se ha corrido el cuadrito del algoritmo de lo que quería señalarles, pero en el manejo del líquen, esto es interesante, por ahí puede resultar tedioso, pero fíjense que cómo hacemos el diagnóstico del líquen, y esto también nos ayuda a diferenciarlo de las liquenoides. Porque las liquenoides, ahora vamos a ver, también pueden responder a los metales o al consumo de medicamentos. Entonces, cuando hacemos la historia clínica, preguntar qué medicamentos consume, por ejemplo, si consume metformina o consume algún antiinflamatorio, algunos antihipertensivos que se sabe que pueden generar estas reacciones. Hacemos el examen clínico y hacemos la histología. Incluso si tenemos mucha duda, se puede hacer la inmunofluorescencia directa. Cuando los casos son muy difíciles, ayuda la inmunofluorescencia directa. Si el paciente tiene un líquen de los asintomáticos, acá dice tranquilizarlo. Y control. Según este algoritmo, ni siquiera biopsiar, porque si es un paciente que está muy estresado, yo preferiría tener el diagnóstico histopatológico, pero en principio puede no hacerse y tranquilizar. Ahora, si es sintomático, ver si está en contacto con alguna amalgama, reemplazar la amalgama. Y una cosa que es importante, se recomiendan las pruebas de sensibilidad a materiales de uso odontológico. Eso es muy útil también. No en todos los lugares se hace, es bastante costoso, pero cuando se puede hacer es muy útil. Y lo bueno de estos test es que también hablan de las alergias cruzadas, ¿no? Bueno, entonces, si no reemplazamos la amalgama y no remite, vamos a realizar la biopsia. Y después tenemos que ver si nos da una displasia leve, una displasia moderada o severa, y a partir de ahí sí vamos a dar alguna terapéutica, con algún enjuague, con algún corticoide tópico en crema, ya se va a ver, que es esporádico, como decíamos recién, o si hay que dar regularmente corticoide. Pero lo más importante es el control de los factores locales y dejarlo a esto para realmente un caso particular y más avanzado. Les muestro el caso de este paciente.
de sexo masculino, 52 años, muy estresado en el momento que se presentó a la consulta. Fíjense, tenía lesiones blancas, alternando con sectores rojos en mucosas labiales, superior e inferior, pero como aspecto de lineal, en encía, manchas blancas, zonas de atrofia, mucosas yugales, bilateral, todos los tercios de mucosa yugal, tenía en lengua, dorso, tenía en bordes, no puse la de cara ventral, pero también tenía en cara ventral lesiones blancas muy extendidas, en paladar duro también tenía lesiones, que nos hacía dudar si realmente, ya porque decíamos hasta paladar duro, pero bueno, también menos frecuente, pero se puede dar. Hicimos la biopsia y el diagnóstico fue de líquen. Miren lo que ocurrió. Este paciente, bueno, si tenemos albocrecil, si tenemos el policresuleno, le hacemos un baño para calmarlo porque le viene re bien. Pero este paciente, lo tranquilizamos, le hicimos un poco de terapia, logramos que fuera a terapia también. Le dimos clorexidina, le hicimos terapia básica, le hicimos una placa de protección mucosa, una placa blanda. A veces hacemos incluso en ambos maxilares, en los pacientes que son colaboradores les usan. Miren, control post-tratamiento, la evolución buena que tuvo este paciente. Entonces, actualmente, o sea, después de esa vez tuvo un brote de nuevo. En la época del COVID falleció un amigo y bueno, se brotó de nuevo. Y después hizo algunos cambios en su vida y ahora mantiene ese líquen súper tranquilo. Cada tanto hace alguna erosión, vemos si hay algo de trauma, pero que mantenga la boca en buenas condiciones, que controle la placa, que controle el trauma. Tenemos la biopsia, si aparece otra lesión la repetimos, pero ese es el manejo que hacemos de los pacientes con líquen. Eventualmente le hemos dado un corticoide tópico cuando ha estado muy afectado con las lesiones erosivas. Ven que también la lesión del paladar persiste en menor grado y miren, la lengua también está mucho mejor. ¿Qué dice la literatura sobre la transformación maligna del líquen? Bueno, que es baja, 1,2%, pero si tiene displasia ese líquen, aumenta a más del 6%, y habla de la comparación con las lesiones liquenoides. Las lesiones liquenoides tienen mayor porcentaje de posibilidad de transformación. El líquen 1,2, las liquenoides 1,7. ¿Qué factores influyen para que ocurra esta transformación maligna? La presencia de displasia, cuando tiene áreas rojas, la localización en lengua, por supuesto si se suman tabaco y alcohol, la infección por hepatitis C, las lesiones más antiguas, y se dice que los carcinomas de células escamosas que se desarrollan a partir del líquen tienen mejor comportamiento que los que se desarrollan, por ejemplo, a partir de una leucoplasia. Vamos a ver ahora las lesiones liquenoides. ¿Estamos bien? ¿Me dan unos 15 minutitos más o quieren que vaya cortando? No, claro, doctora, tenemos tiempo. Lo que usted desee. Bueno, porque supongo que algunos tienen compromisos, se tienen que ir y me da un poco de cosa porque me estoy extendiendo mucho. Se van a perder lo mejor igual si se van, ¿eh? Ya nos queda poco. Las lesiones liquenoides, entonces ya hemos hablado un poquito de estas lesiones que no presentan las características típicas o histopatológicas típicas del líquen. Se habla de compatibilidad, pero no lo típico, y suelen ser unilaterales y estar en relación con restauraciones dentales o inducidas por drogas. Entonces, ¿a qué se consideran lesiones liquenoides? Cuando el líquen es atípico y tiene una lesión que se manifiesta con lesiones unilaterales, o sea, con un líquen que es totalmente atípico, no porque tenga otras lesiones, sino porque se manifiesta unilateralmente. Cuando están en contacto con amalgama y reemplazo la amalgama y la lesión remite. Cuando es generada por medicamentos. Cuando ocurren estas lesiones, inmediatamente la ingesta de algunos alimentos, la canela, por ejemplo, es muy alergénica, algunos conservantes también, o sobre todo la canela en las pastas dentales también. Las lesiones de injerto contra huésped también podrían desarrollar estas lesiones y los consumidores de Betel.
Les muestro un caso de este paciente que vino a la cátedra, masculino de 39 años. Él consultaba por una lesión en la lengua que le molestaba. Miren las lesiones que tenía en borde, lesiones blancas, manchas o placas en algún sector, con áreas atróficas, erosivas en esta parte, más atróficas en este sector. En una visión más frontal de la lengua vemos entonces cómo alternan las zonas con áreas blancas y rojas. En mucosa yugal, tercio medio y posterior más afectado, de manchas blancas y rojas, vemos que hay algunos metales, esta amalgama despulida, ya que tiene mucho tiempo. Todas las lesiones estaban ubicadas solamente del lado izquierdo. Fíjense lo que ocurre cuando cambiamos la obturación de la amalgama a la más grande y le indicamos el uso de una placa de protección mucosa. A este paciente le indicamos la prueba de sensibilidad a metales y no se la hizo, pero tuvo una gran mejoría eliminando esos irritantes. Lesión unilateral que respondió al cambio del metal, y bueno, hicimos la biopsia y dio lesión liquenoide. Vamos a pasar ahora a las lesiones rojas. Veíamos lesiones blancas, blancas y rojas, y vamos a lesiones rojas y nos dedicamos a una que también es un trastorno potencialmente maligno, que es la eritroplasia, de las que tienen mayor potencial de transformación. Es una mancha roja, pero miren la intensidad, porque venimos viendo lesiones rojas, pero miren este rojo. Es un rojo que se dice como aterciopelado, rojo fuego, rojo intenso. Miren la extensión de esta lesión. Roja en borde de lengua, hacia mucosa yugal y también en reborde. Esto es una eritroplasia. Puede tener la superficie lisa o áreas más granulares, generalmente es color mate y tiene los márgenes, se dice, medianamente bien definidos, aunque el caso que les mostré recién no era así. Da alguna sintomatología, molestia, sobre todo el consumo de bebidas calientes o con alimentos muy condimentados. Y bueno, tenemos que hacer inspección, palpación para detectar algún área de aumento de consistencia, eliminar irritativos locales, sí o sí hacer biopsias y bueno, controles estrictos si la biopsia no da transformación. Diagnóstico diferencial con las candidiasis crónicas, con las palatitis subplacas, subprotésicas, con las candidiasis, con el sarcoma de Kaposi. En este caso vemos lesiones también rojas que son más violáceas y lesiones en piel en el mismo paciente. Perdón, doctora, antes de continuar, tenemos una consulta sobre la reacción liquenoide. Astrid Müller pregunta si la biopsia en la reacción liquenoide, ¿en qué momento se realizó? Si fue previo al cambio de metales. Lo hicimos como conjunto, Astrid, gracias por la pregunta. Le hicimos de lengua, de este sector, vamos a ir el día que estaba peor, porque no nos gustaba nada la lesión, entonces tomamos del área blanca y el área roja para tener el diagnóstico, pero al mismo tiempo hicimos recambio de metales y le dimos la placa. Porque o sea, el diagnóstico necesitamos el histopatológico para la confirmación. No sé si había otra pregunta junto con esto, Astrid, o te respondo con eso. Perfecto, podemos continuar. Era eso, muchas gracias. Gracias a vos. Vamos entonces a ver brevemente la queilitis actínica, que es otra lesión que es diferente, que ha sido incorporada recientemente junto con la queratosis actínica. En nuestra región, por lo menos en Córdoba, tenemos muchos pacientes con queilitis y esto es asociado tanto a la predisposición por el tipo de contexto constitucional como al el área de consumo de arsénico en el agua. Tenemos la zona sudeste de Córdoba, agua con arsénico, entonces también ese es un factor predisponente. Los cambios en el labio son ustedes saben, los cambios de los tejidos provocan una metaplasia cuando la luz solar afecta directamente. Tienen más riesgo quienes tienen más exposición y dependiendo del momento del día en que se exponen. Ya dijimos que la raza genera predisposición. Y bueno, en principio, o sea, si tenemos dudas de lesiones que son muy crónicas, por ejemplo, esta lesión muy erosiva, este labio pre que le decimos, en este caso tenemos la queilitis exfoliativa, podemos indicar con el uso de filtros, mucha protección labial, uso de gorro, controlar, dar vitamina, pero en este caso
Esta lesioncita que parecía tan inocente resultó ser un carcinoma microinvasor. Entonces, un paciente con un labio predispuesto, con bruxismo, con trauma, exposición al sol, constitucionalmente también estaba predispuesto y ya tenía una transformación a carcinoma en ese sector. Y ahora rápidamente les voy a mostrar unos casos clínicos para llegar a la conclusión y dejarlos tranquilos. La charla se denominaba reconocimiento de trastornos potencialmente malignos, reconocimiento clínico y de cáncer bucal. Entonces vamos a ver algunos casos de cáncer que tienen algunas características diferentes. Esta paciente de 52 años, derivada porque tenía algo debajo de la lengua, mucho consumo de tabaco, si quieren la forma clásica que lo hacemos los argentinos, más de 400.000 cigarrillos, sabemos que por encima de 200.000 hay alto riesgo, o traducido al inglés 56 pack year, alto consumo de alcohol, consumía vino y después también nos dijo que consumía bebida blanca, pero la lesión no apareció hace mucho tiempo. Ella notó, por lo menos lo que ella decía, la lesión que le empezó a molestar un mes antes. Consultó al médico todo este camino, que tenía una llaga, que le dan buches, pero dentro de todo la derivaron rápido, ¿no? Usó buches, algunas cuestiones tópicas. Miren esta lesión. ¿Esta lesión habrá estado de hace mucho? ¿Esta paciente habrá tenido una leucoplasia? No lo sabemos porque consultó cuando ya tenía la transformación a carcinoma, esta lesión ulcerada, estos bordes elevados, consistentes, miren la encía roja, con áreas como vegetantes, con áreas blancas. Bueno, todo esto era muy palpable, muy consistente a la palpación y se extendía hacia la cara ventral y hacia el piso de boca. O sea, encía, cara ventral, piso de boca. Una adenopatía, miren el tamaño de la adenopatía, o sea, esto es un estadio avanzado donde ya no tenemos posibilidad de cirugía y el tratamiento es radioterapia. Un carcinoma de células escamosas, una variedad rara que es un tipo acantolítico. Una paciente con los factores de riesgo clásicos. Vamos a ver este paciente joven, sin factores clásicos para el cáncer, que decía que hacía 5 años tenía una mancha, que había hecho varias consultas, le habían indicado incluso una biopsia que él no se había hecho, usaba cremas con vitaminas, placa de descanso superior, le hicieron una citología foliativa que por teléfono le informaron que era de resultado satisfactorio. Cuando nos consulta la cátedra, vemos un borde de lengua totalmente sano de un lado y vemos ya hacia dorso una lesión blanca. Él decía que tenía una mancha, pero claramente esto ya no es una mancha. Es una lesión elevada, tendiendo a ser verrugosa, con áreas rojas, con áreas de placa, con áreas de mancha. Muy palpable, muy consistente esta zona a la palpación. Hicimos 2 tomas biópsicas. En ambas tomas, en esta toma dio carcinoma y en esta otra toma dio una lesión, que acá dice leucoplasia, no debería ser, pero una queratosis con displasia moderada. Ahí, ¿no? Entonces acá vemos el corte histológico del carcinoma, un infiltrado inflamatorio en el corium, pero suponemos que este paciente ha tenido un carcinoma secundario a un trastorno potencialmente maligno. Nosotros no lo vimos, pero él decía que tenía una mancha blanca y no hizo la transformación ahí, sino que la hizo a 5 años. Entonces, paciente sin factores de riesgo clásicos y con una lesión potencialmente maligna previa a la transformación. Esta paciente es un caso un poco largo, pero lo voy a tratar de hacer rápido. Nos consulta en 2009 por ardor. Nosotros veíamos la boca totalmente roja, mal estado bucal, una paciente pasando por un momento de mucho estrés, diabética, con síndrome metabólico, no consumía tabaco, no consumía alcohol, claramente acá hay cándida. Lesiones en toda la boca, algunas con aspecto más leucoplasiforme, algunas con aspecto más de líquen, otras de leucoplasia. Bueno, tenía manifestaciones clínicas para muchas lesiones. Miren la lengua, esto es un líquen, sería una leucoplasia proliferativa verrugosa, parece que sí, por lo que vemos en el paladar. Esto fue en 2009. Le indicamos la terapia antifúngica, extracción dentaria, los prequirúrgicos para biopsia. Miren el rojo, ¿no? El eritema que tenía esta paciente. No volvió.
no volvió porque ella estaba cuidando a su esposo muy enfermo. Recién viene en septiembre de 2011. Miren las lesiones, aspecto liquenoide, o es una leucoplasia verrugosa proliferativa. Acá aparece líquen, la primera vez parecía otra cosa. Miren acá qué aspecto de líquen también, las zonas erosivas, o sea, muy diseminadas todas las lesiones. Revisamos la biopsia de esta lesión que ya tenía un puntillado rojo y blanco, más aspecto verrugoso, más elevado, y hasta el momento no daba más que áreas de hiperparaqueratosis, acantosis, pero sin evidencia de malignidad. La paciente no vino a buscar esa biopsia y llegó en septiembre de 2012 con esta lesión. Y ya en esta instancia, en la biopsia, tenemos un carcinoma verrugoso. La paciente fue intervenida quirúrgicamente de esa lesión, pero en la cirugía ya se encontró un carcinoma escamoso bien diferenciado, márgenes libres, la paciente sigue bien, la seguimos controlando, pero miren el camino evolutivo que hizo, que no hubiéramos querido porque hubiéramos intentado controlar las lesiones. No podemos garantizar que el trastorno potencialmente maligno no se transforme, pero por lo menos podríamos haber tenido un poco más de control sobre la paciente que no acudía a control. Entonces, un trastorno potencialmente maligno en una paciente sin los factores de riesgo clásicos, una mala condición sistémica y hace la transformación. Este paciente también no consumía tabaco, no alcohol, estudio HPV negativo, presentaba esta lesión tipo leucoplasia, tenía un aspecto verrugoso, con algunas áreas rojas, algunas manchitas. Miren qué inocente la lesión, mucho trauma en este paciente, mucho trauma. También se hizo el intento de desgastar los elementos, se hizo placa de protección mucosa, pero ya lo derivaron porque la lesión persistía. Hicimos la biopsia y había un carcinoma, pero un carcinoma incipiente, un carcinoma in situ. Entonces, la utilidad de reconocer estas lesiones, ¿por qué decimos hacemos la biopsia? Para poder diagnosticar en estadios iniciales. Este paciente se operó y anda muy bien, se hizo una cirugía pequeña y anda muy bien, porque fue diagnosticado tempranamente. Tuvo una lesión potencialmente maligna y no, probablemente esta lesión directamente puede haber nacido como un cáncer o ha sido una leucoplasia que fue interpretada como una lesión generada por trauma. En este otro caso, un paciente también sin los factores clásicos, mucho estrés, esta lesión ulcerada en lengua, también un carcinoma. Hicimos las dos biopsias, tanto del borde como el sector inferior, y en ambas dio carcinoma, un paciente con mucha irritación mecánica crónica. Eso sí, en estos pacientes, en todos vemos el factor trauma. Y siempre lo eliminamos, por más que por ahora sea reconocido apenas como un factor promotor junto con otro, siempre controlamos el trauma. Ya nos queda poquito. Esta paciente la atendimos este año con esta lesión, tipo una leucoplasia, como una placa queratótica blanca con esta área erosiva. Ella consultó porque esto le molestaba. Tenía otras lesiones blanquitas, más tipo placa hacia el sector posterior. Ya le habían hecho una placa de protección mucosa. Tenía una falta de elemento dentario y la lengua justamente le generaba el trauma en esa zona. Hicimos la biopsia y obtuvimos un carcinoma microinfiltrante. Esta paciente ya está operada, la cirugía con márgenes libres, pero muy incipiente, pero hacemos la biopsia y si da displasia moderada o severa y ustedes la clínica les dice, porque esta paciente nosotros decíamos, ahí ya nos parece que hay transformación, hicimos dos biopsias en ella. La primera daba displasia moderada, nosotros displasia severa, y dijimos, hagamos otra biopsia porque acá nos parece que ya hay transformación, y efectivamente se trataba de un carcinoma microinfiltrante. Esta otra paciente, 26 años, miren, mujeres, lengua, no factores clásicos, jóvenes, estoy mostrándole hombres y mujeres jóvenes, miren esta lesión, un carcinoma también. ¿Y habrá tenido una leucoplasia esta paciente? Una mala oclusión, digamos una mordida abierta, los dientes filosos. ¿Habrá tenido una leucoplasia? La irritación mecánica favorece. Nosotros no la seguimos a esta paciente porque consultó directamente, la deriva la odontóloga cuando le ve esta lesión, inmediatamente hacemos la biopsia y se confirma el carcinoma.
También esta paciente está operada, por suerte no tenía los ganglios comprometidos. Y bueno, ya para ir cerrando, estuvimos hablando de lesiones potencialmente malignas que desarrollan posteriormente los carcinomas. Hemos visto carcinomas sin lesiones previas. Y bueno, este es un estudio de nuestra región, un estudio de Latinoamérica, de 17 centros. Participó acá el doctor Dorati de La Plata, representando también a la facultad, Pablo, esto es de un hospital, los pacientes, corregime de dónde eran los pacientes. Viste que dentro del mapa, cuando estaban organizados, había centros privados. Sí, centros privados. Son una serie de pacientes que aportamos también con Javier, en este caso de la consulta particular. Perfecto. Sí, el doctor Jiménez, el doctor Dorati representando La Plata, y bueno, nosotros de Córdoba, Salta, Mendoza, bueno, muchas regiones de nuestro país, y Brasil, Venezuela, Costa Rica, Chile, bueno, muchos países de Latinoamérica, y estos es un resumen de nuestros resultados, lo que tiene que ver estrictamente con lo que estamos diciendo. Obtuvimos un N de 2.705 carcinomas de células escamosas. El trastorno más frecuente fue la leucoplasia homogénea, el que más se transformó. La leucoplasia homogénea, 42%. El líquen 12,5, igual que la leucoplasia no homogénea. La esquelitis casi igual que las verrugosas proliferativas. Las lesiones liquenoides, la eritroplasia. Bueno, lo más frecuente es la leucoplasia homogénea. Pero fíjense este dato. ¿Cuántos carcinomas aparecieron sobre mucosa clínicamente sana? El 81,4% de esta población de estudio. Y el 18,6% solamente lo hicieron a partir de trastornos potencialmente malignos. O sea, ¿cuáles fueron de nuevo? La mayoría. Secundarios, apenas un 18,6%. Entonces, para ir concluyendo, en el manejo de los trastornos potencialmente malignos, tenemos que efectuar un diagnóstico adecuado, guiándonos con los criterios clínicos preestablecidos, evaluar el riesgo, el del estilo de vida del paciente, el consumo de tabaco, de alcohol, consume frutas, consume verduras, consume esas 5 porciones diarias de antioxidantes naturales, digamos. Entonces, evaluamos el riesgo clínico y el histológico, recién decíamos, con la displasia. Aconsejar sobre la cesación del hábito tabáquico, tener alguna herramienta. Podemos mandarlo programas, pero involucrarnos un poquito más, simplemente no decir deberías dejar de fumar. Bueno, podríamos aconsejar o tener algunas herramientas nosotros para comenzar con ese proceso. Seleccionar cuál es la intervención más adecuada, siempre eliminar los irritantes locales, establecer seguimientos, lo hacemos a 3 meses, a 6 meses, no decirle al paciente después te controlo. Es a 1 mes, a 3 meses, 6 meses, lo vamos a llamar para recordarle. Este es un algoritmo muy interesante sobre el manejo de trastornos potencialmente malignos en general, y habla de un manejo relacionado con la historia clínica del paciente, con el examen, lo que encontramos, y con la biopsia. O sea, de historia clínica y anatomía patológica. Si vemos una lesión que nos genera sospecha, ver si es hombre o mujer, cuál tiene más riesgo, si es mayor de 50 años, tiene menos riesgo si no fuma, dónde está ubicada la lesión, si en piso de boca o en lengua. Si es una eritroplasia, es de altísimo riesgo. Si es una leucoplasia, ver si es una homogénea o no homogénea. Y bueno, nos va guiando a cómo proceder de acuerdo a todas estas características que vamos encontrando en los pacientes. Y por último, en la histología, saber que lo que más riesgo nos está marcando es encontrar displasia severa. Pero se habla mucho de los trastornos potencialmente malignos, y sin embargo seguimos viendo que hay carcinoma, o por lo menos lo estamos viendo, lo comprobamos con este estudio latinoamericano, que hay muchos carcinomas que se presentan de nuevo en mucosa sana, que no nos dieron posibilidad de seguimiento, de manejar terapéuticamente a este paciente. Incluso algunos no tienen factores de riesgo. Nosotros hacemos las campañas y hablamos de los factores, y está bien, pero también tenemos pacientes que no presentan esos factores. Entonces, tengamos en cuenta,
Hay cambios en la epidemiología del cáncer, estamos viendo pacientes más jóvenes, estamos viendo mucho en mujeres, particularmente en lengua. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Tenemos que estudiar los propios. Nosotros no nos podemos valer del consumo de la nuez de betel. Tenemos que ver qué pasa con el consumo, bueno, de la coca, ver qué pasa con las áreas de arsénico. La coca me refiero al coqueo, ¿no? Del norte. O el consumo, qué tipo de tabaco se consume acá, el mate. Entonces necesitamos más estudios regionales, necesitamos más estudios como este multicéntrico, donde participaron los profes de La Plata, participar todos y aportar datos. Para eso tenemos que tener buenos registros, que por ahí es una cosa que cuesta un poco. Vemos que hay retraso en el diagnóstico de muchos pacientes, vemos que no hay factores y a veces no hay lesión previa. Algunos pacientes no tienen acceso a salud pública, entonces también ayudar un poco en esos pacientes, favorecer, ayudar a que ese camino sea más liviano, allanar, conseguirle turnos. Nosotros en nuestra región y en nuestro país nos manejamos a veces medio artesanalmente, con contactos para agilizar, pedir una biopsia urgente, que le hagan una TAC. Entonces, favorecer, sobre todo a los pacientes que no tienen acceso, que puedan tener un diagnóstico temprano y un tratamiento, por supuesto. En cuanto a la prevención, hablamos de prevención, la que hacemos de los factores, la que hacemos detectando lesiones, después la terciaria cuando el paciente se trata, y no tendremos que hacer algo, ¿qué sería una prevención, decirles primaria, no sé, decir, bueno, revisemos a todos, pero revisemos a todos bien. Astrid viene de estar en una campaña, ¿no? Que han ido revisando a personas en su provincia. Corregime, Astrid, si me equivoco. No, estás bien, es verdad. Una hermosa campaña con charlas a la comunidad, revisación de pacientes, charlas al equipo de salud, o sea, muy, muy, muy interesante. Yo creo que hacia ahí tenemos que ir. Hoy yo les contaba a las chicas más temprano que estuvimos en territorio, revisando personas, haciendo campañas, campañas, programas, intervenciones puntuales, aunque sea una vez, la campaña de agosto, la campaña de octubre, pero tenemos que revisar porque a veces no hay factores, a veces no se presentan las lesiones, se presentan asintomáticas, sabemos que el cáncer no duele, entonces bueno, comprometernos un poco más en eso y estudiar más lo que ocurre en nuestra región. Bueno, perdone si hablé mucho, los cansé, me pasé de hora, perdón, pero bueno, quería mostrarles varios casos y quería tocar varios de los temas que les había prometido, entonces bueno, perdón que me extendí un poco mucho. Bueno, no, Roxana, fue un placer. Bueno, para los que te conocemos, no nos llama la atención escucharte porque te hemos escuchado en otra oportunidad y sabíamos que iba a ser una charla súper nutrida, súper actualizada, porque conocemos tu línea de trabajo, conocemos tu equipo de trabajo, que acabaste de mostrar recién en la última diapositiva. Y parafraseando nuevamente a una de las personas que dejaron de alguna manera huella, diría en Argentina y hasta diría en el mundo también, el doctor Lanfranchi, es decir, para tener menos miedo hay que tener más conocimiento. Y quizás lo que buscan las campañas, como bien vos decís, es hacer perder el miedo, es decir, no son campañas del miedo, no son campañas de terror con imágenes que asustan, que preocupan, sino al contrario, son campañas de reflexión donde hacemos que el paciente justamente, o la intención es que el paciente conozca más y de esa manera pueda asustarse menos y tratar de alejar un poquitito lo que seguramente todos los que están acá presentes han leído en alguna oportunidad, esas noticias de televisión, de radio o los periódicos, la prensa escrita, ¿no? Que dice, en muchos casos, falleció después de una penosa y larga enfermedad, es decir, a punto de no nombrarla, ¿no? A punto de no nombrarlo porque justamente parece que se está nombrando, o es algo que no se debe hablar, que no se debe mencionar, y al contrario, es al revés, ¿eh? Debemos hablar más y debemos informarnos más y educar más para que podamos revertir números que lamentablemente, si miramos casi una historia de 50 años hacia atrás,
todavía no están muy lejos de lo que... Yo hablo del año 90, la década del 90, cuando estudiábamos, pero quizás si nos vamos unas décadas más para atrás, los números lamentablemente siguen siendo bastante parecidos. E Sí. incluso se está complicando no, está cambiando el perfil epidemiológico del paciente con cáncer de boca, como vos mostraste recién. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, es un totalmente. tema, porque una cosa es enseñar a monitorear, descubrir los desórdenes, y otra cosa es entender que el cáncer puede aparecer sin desórdenes previos. O sea, hay que cambiar las Sí, y estrategias, ¿no? por eso sí, hablamos mucho de trastornos, pero quería decirles esto, sí, está bien, los tenemos que conocer y es muy grave, pero muchos pacientes no desarrollan una lesión previa, o sea, realmente hacen el tumor en la mucosa sana. Y perdón que dije muchas gracias y no expliqué, claro, no todos conocen, la foto final es la cátedra de estomatología B, liderada por la doctora López, que seguro muchos la conocen, que el año pasado se retiró como profesora titular, pero que es profesora emérita, así que sigue estando con nosotros en la cátedra. Así que perdón que no expliqué sobre el grupo, pero gracias por recordarlo, Pablo. Bueno, en el chat son solo palabras de agradecimiento. Hermosa jornada, le agradecemos a los presentes, muy clara la charla, nos dice el doctor Giacone, y bueno, hay muchos agradecimientos de todos los presentes. Les agradecemos a ustedes nuevamente por haber compartido este viernes de estomatología con nosotros en un horario bueno, que ya se va terminando la semana, pero bueno, es muy grato encontrar un auditorio tan interesante, compartir la estomatología con todos ustedes. Agradecemos que se hayan podido conectar. Van a estar recibiendo la certificación correspondiente quienes se hayan unido al enlace, quienes hayan entrado al enlace. Y bueno, y como decimos siempre, hasta que la estomatología nos vuelva a encontrar. Le agradecemos a la doctora Rosana Morelato, que generosamente ha compartido con nosotros su conocimiento, su experiencia clínica, y esperemos encontrarnos nuevamente pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Rosana, un beso grande, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Meli, la Gracias. mejor voz. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Buen fin de Buenas semana. noches.